Cuando el maestro Esteban estaba reparando la escalera principal, palideció y me dijo: «Don Armando, los escalones están aserrados por dentro. Alguien quiere que usted se desplome, señor». En ese preciso instante llegó un mensaje de mi hijo Rodrigo. «Papá, baja corriendo las escaleras. Estoy aquí afuera». Lo comprendí todo. Le pedí al maestro constructor que se apartara y preparé un reencuentro para mi hijo, que lo dejó sin palabras. Queridos oyentes, es un placer darles la bienvenida. Antes de abrir las puertas de mi hogar y de mi memoria para ustedes, les pido que se suscriban al canal Los Consejos del Abuelo, den un pulgar arriba a esta historia y escriban en los comentarios desde qué país o ciudad nos están escuchando. Me calentará el corazón saber hasta dónde ha viajado mi voz. Ahora disfruten la historia. La hacienda siempre me ha hablado, y eso no es una metáfora de un viejo que perdió la cordura en la soledad. No, es un hecho con el que cualquiera que haya pasado una sola noche entre los muros de una verdadera casona histórica estaría de acuerdo. Los pisos de Duela suspiran recordando los pasos pesados de mis ancestros. Los marcos de las ventanas crujen discretamente con el viento, y la madera vieja de la estructura conserva el aroma de un siglo: cera de abeja, hierbas secas y el sutil perfume del papel envejecido. Mi nombre es Armando Villarreal. Tengo 72 años y soy el guardián de este lugar. No el dueño. No somos dueños de la historia, solo la cuidamos temporalmente. Pero mi hijo, Rodrigo, nunca comprendió eso. Para Rodrigo, esta hacienda era solo un montón de madera pudriéndose. Cada visita se convertía en la misma obra teatral cansina. Llegaba, arrugaba la nariz ante el olor a polvo, que yo considero noble, y comenzaba su monólogo. «Papá, esto es una locura», decía, caminando por la sala y evitando tocar los muebles como si fueran contagiosos. «Está sentado sobre una mina de oro y comiendo avena aguada. Esta propiedad está en Coyoacán. Los desarrolladores inmobiliarios te arrancarían esto de las manos. Véndela, compra un departamento moderno con acabados de lujo, paredes blancas, donde no huela a cripta colonial». Yo solía quedarme en silencio, hojeando las fichas de mi catálogo. Trabajé en archivos históricos toda mi vida, y el hábito de sistematizar el caos me ayudaba a mantener la calma. Pero últimamente había algo nuevo en la voz de Rodrigo. No era solo irritación, sino una especie de urgencia febril. Empezó a llamar con más frecuencia. Su esposa, Patricia, una mujer de ojos helados y labios perpetuamente fruncidos, también se interesó súbitamente en mi salud. «Don Armando, debe ser difícil para usted subir al segundo piso. ¿No le duelen las piernas? ¿No se marea la cabeza?». Para aliviar un poco la presión, accedí a una pequeña concesión. La escalera principal, el orgullo de la hacienda, una amplia escalera de caoba que conducía al segundo piso donde vivía y trabajaba, había empezado a crujir. Un gemido profundo y prolongado resonaba cada vez que pisaba el tercer escalón bajando. «¿Ves, papá? Rodrigo triunfó el martes pasado. Todo se está pudriendo. Vas a caer y romperte los huesos. Si no quieres vender, al menos déjame contratar una empresa. Lo demolerán todo e instalarán una estructura normal de metal». «Nada de metal», lo interrumpí. «Llamaré al maestro Esteban». El maestro Esteban Morales era un carpintero local, un artesano de la vieja escuela para quien la conciencia era más importante que el contrato. Un hombre de pocas palabras que olía a aserrín fresco y aceite de linaza. Conocía la hacienda casi tan bien como yo, y esta mañana el maestro Esteban llegó. Lo dejé abajo,
al pie de la escalera y subí a mi oficina. Tenía que terminar el inventario de documentos de 1912. El sol caía suavemente sobre mi escritorio. La casa estaba silenciosa. Solo el delicado golpeteo de herramientas venía desde abajo. Me sentía tranquilo. Parecía que la situación estaba bajo mi control. La escalera sería reparada. Mi hijo se calmaría y yo podría sumergirme de nuevo en mis papeles. ¡Qué equivocado estaba! El silencio fue interrumpido no por un estruendo, sino por un sonido extraño y ahogado, como si alguien intentara gritar, pero la voz se le quedara atascada en la garganta. «Don Armando», llamó el maestro Esteban. Su voz sonaba apagada, anormal. «Don Armando, por favor venga al barandal. Haga lo que haga, no pise las escaleras. Con cuidado». Mi corazón saltó con un presentimiento. Dejé mi pluma fuente, cerré el tintero con cuidado y salí a la galería del segundo piso. El maestro Esteban estaba parado en el cuarto escalón, mirando hacia arriba. Su rostro, usualmente bronceado por el trabajo, estaba gris como ceniza de chimenea. En sus ojos vi no preocupación profesional, sino genuino miedo animal. Levantó el pesado tapete de terciopelo que cubría el centro de la escalera. Normalmente ocultaba el desgaste de la madera, pero ahora estaba escondiendo algo mucho más terrible. «Mire», susurró, señalando con un formón hacia los 3 escalones superiores. «Acabo de quitar los sujetadores de la alfombra. Ni siquiera había empezado a lijar». Entrecerré los ojos. Desde mi posición en la plataforma segura, vi venas delgadas y oscuras cruzando las tablas de soporte, como si alguien hubiera dibujado con un lápiz negro. «¿Es pudrición?», pregunté, sintiendo que el frío se instalaba dentro de mí. «No». El maestro Esteban negó con la cabeza. Presionó su dedo ligeramente en el borde del escalón, y el tablón macizo de caoba, que debería soportar el peso de un piano, se dobló como una hoja de cartón. «No es pudrición, don Armando. Es un corte limpio y reciente. Alguien aserró las vigas de soporte por debajo y por los lados. Solo están colgando de un hilo, de fibras delgadas como un cerillo». Me miró, lleno de horror y compasión. «Los escalones están aserrados. Alguien quiere que usted se caiga. Solo necesita pisar con todo su peso y se desplomará de cabeza. Es una trampa». En ese exacto segundo, como si respondiera a una señal de un director invisible, mi teléfono celular, que estaba en el bolsillo de mi chaleco, vibró. El sonido parecía ensordecedor en ese silencio mortal. Saqué el dispositivo lentamente. Era un mensaje de Rodrigo. El texto estaba borroso ante mis ojos, pero me obligué a enfocar. «Papá, baja corriendo las escaleras. Estoy aquí. Tuve una emergencia. No esperes. Corre a la puerta». El tiempo se detuvo. Miré la pantalla, luego los escalones mutilados y de nuevo la pantalla. El rompecabezas se ensambló instantáneamente con un clic agudo e implacable. El crujido del que me había estado quejando era solo un pretexto. La insistencia de mi hijo, la súbita preocupación de Patricia y este mensaje: «Baja corriendo». No espera, sino corre hacia abajo, donde la madera había sido transformada en podredumbre, lista para abrirse bajo mis pies. Mi hijo no había venido a visitarme. Había venido a escuchar mi columna vertebral romperse. Mi pecho se vació como si alguien hubiera extraído todo el amor, toda la ternura, todos los recuerdos de cuando lo mecía en su cuna, cuando curaba sus rodillas raspadas. Solo quedaba una claridad helada y atronadora. Las lágrimas no vinieron. Era demasiado tarde para llorar. Ahora tenía que sobrevivir. Respiré profundamente el aire rancio de la traición y miré al carpintero. Él esperaba una reacción. Tal vez gritos, tal vez un desmayo. Pero yo me enderecé.
Mi voz, cuando hablé, era firme como la caoba con la que se había construido esta hacienda antes de que las termitas penetraran. «Maestro Esteban», dije con calma, «por favor, quite completamente el tapete, enróllelo y guárdelo en la esquina. Deje los cortes visibles». «Pero, don Armando, ¿qué está planeando hacer?», tartamudeó. «Haga lo que le digo», ordené, sintiendo despertar en mí un resorte de acero que había olvidado que existía. «Exponga la trampa, luego tome sus herramientas y vaya a la biblioteca. Cierre la puerta y no salga hasta que lo llame. No importa lo que escuche, no salga». El maestro Esteban asintió, viendo algo en mis ojos que lo obligó a obedecer sin preguntar. Me quedé en la plataforma superior, escuchando un auto acercarse a la hacienda. El motor se detuvo. Una puerta se cerró de golpe. Mi hijo había venido a matarme. Bueno, yo estaba listo para recibirlo. Me alejé del borde del abismo. La gravedad tiraba hacia abajo, pero el instinto de preservación, esa brújula antigua e infalible, señalaba en otra dirección. No corrí a la ventana para pedir ayuda, ni me encerré en la oficina. El pánico era un lujo que no podía permitirme. En cambio, le di la espalda a la escalera principal y seguí el pasillo hacia el ala opuesta de la hacienda, donde detrás de un masivo ropero de roble se escondía una puerta estrecha con el mismo papel tapiz que las paredes. El acceso de servicio, la escalera de los sirvientes, estrecha, empinada, que olía a rata seca y yeso viejo. Rodrigo se había olvidado de ella desde la infancia. Para él era demasiado angosta, demasiado oscura, indigna de su atención. Siempre había preferido las entradas principales y las grandes apariciones. Ahora su arrogancia era mi salvación. Abrí la puerta. Las bisagras no crujieron. Siempre las lubricaba. Hábito de archivista, mantener los mecanismos en orden. Entré en la penumbra. Los escalones allí eran de pino simple, desgastados en el centro por cientos de pies de criadas y cocineras que habían vivido allí hace 100 años. Descendí, sosteniéndome de la pared áspera, contando cada escalón. 1, 2, 3. Con cada paso hacia abajo, dejaba atrás a ese Armando Villarreal que creía en el amor incondicional entre padre e hijo. Allí, en la oscuridad, nacía otro hombre. Un hombre frío, calculador, que ya no tenía un hijo, sino un adversario. Al llegar a la planta baja, emergí en un pequeño cuarto de almacenamiento junto a la cocina. Mis manos no temblaban. Al contrario, mis movimientos se volvieron extrañamente precisos. Fui a la cocina, llené la tetera con agua y la puse en la estufa. El clic del encendido sonó como un disparo de salida. Mientras el agua hervía, tomé del estante el servicio de porcelana más fino, el de Talavera con delgado borde dorado, que solo sacábamos para Semana Santa. 3 tazas, 3 platillos, la azucarera. Arreglé todo en una bandeja de plata. ¿Por qué 3? Una para mí, una para Rodrigo y una para el testigo invisible, para la muerte misma que él había invitado a esta casa, pero que hoy se iría con las manos vacías. Tomé la bandeja y salí al vestíbulo. Allí, abajo, al pie de la escalera mutilada, coloqué mi sillón favorito de respaldo alto frente a los escalones, a unos 3 metros de donde debería haber estado mi cuerpo. Puse la bandeja en la mesita lateral. Me senté, ajusté los pliegues de mis pantalones, coloqué mis manos en los descansabrazos de la silla y esperé. Escuché la llave raspar en la cerradura de la puerta principal. Rodrigo tenía prisa. No lo logró al primer intento. Nervioso. Excelente. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared. Un viento violento invadió el vestíbulo. Rodrigo entró corriendo, jadeando, el teléfono apretado en su palma sudorosa. Llevaba un abrigo caro de ceña abierto, la bufanda arrugada. Sus ojos
Nunca olvidaré sus ojos en ese momento. No me buscaban vivo. Se lanzaron hacia el suelo, donde la alfombra debería estar arrugada por la caída. Buscaba una muñeca rota. Buscaba el fin de sus problemas. En cambio, vio el vacío. Su mirada se deslizó por el piso, no encontró nada, y abruptamente subió a la escalera. Vio los tablones desnudos, despojados de la alfombra salvadora. Vio las cicatrices blancas de los cortes frescos que se abrían como heridas en el cuerpo de la casa. Y sólo entonces, después de 2 segundos infinitamente largos, giró la cabeza y me vio. Yo estaba sentado inmóvil como una estatua, sosteniendo la taza de porcelana a la altura del pecho. El vapor del té subía en un hilo delgado, disolviéndose en el aire frío del vestíbulo. Rodrigo se congeló. Se quedó quieto en la postura ridícula de un corredor detenido por una pared. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo, pero no salió ningún sonido. El guión que había ensayado en su cabeza, los gritos, la llamada de emergencia, el rostro afligido, se desmoronó en polvo. No estaba preparado para esto. No estaba preparado para que la víctima estuviera tomando té. El rostro de Rodrigo comenzó a cambiar. Primero, perplejidad, luego el horror animal de ser descubierto, y luego, lentamente apareció algo aún más patético, el intento de volver a ponerse la máscara. Pero la máscara ya no encajaba. Tomé un pequeño sorbo. El té estaba caliente, fuerte, con un toque de canela, el sabor de la vida. «Llegas tarde para el té, Rodrigo», dije con calma. Mi voz no temblaba. Sonaba suave, casi afectuosa, pero había veneno en ese afecto. «Y me parece que estás alterado». Él se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Papá», logró forzar con voz ronca. «Yo pensé que tú». «¿Pensaste qué?», interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. «¿Que elegiría el camino más corto?». Señalé los escalones aserrados. «¿Estás decepcionado de que usé el acceso de servicio, hijo mío? ¿O estás molesto porque no estoy tirado allí?». Señalé el piso frente a mí. ¿Con el cuello roto? Se puso tan pálido que parecía una sábana. Sus manos temblaban y las escondió en los bolsillos de su abrigo. «Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Cuello roto?». Su voz falló hasta convertirse en un hilillo. «Yo vine a salvarte. Envié el mensaje». «¿Salvar?». Levanté ligeramente las cejas. ¿Salvar de qué? ¿De la gravedad? ¿O del trabajo de carpintería que probablemente pagaste tú mismo? Dio un paso atrás hacia la puerta, como si quisiera huir, pero no había a dónde correr. Ya había entrado a la hacienda. Ya había entrado en su propia trampa. Es un error», murmuró, lamiéndose los labios secos. Yo solo sentí que algo andaba mal. Intuición. Dejé la taza en el platillo. El tintineo de la porcelana sonó como una sentencia. «Intuición», repetí, saboreando la palabra. «Qué cosa tan sorprendente. Te dijo que los escalones estaban aserrados exactamente hoy, exactamente en el minuto en que estabas en la puerta». Rodrigo permaneció en silencio. Miraba la escalera, esos cortes monstruosos, y vi los engranajes en su cerebro girar frenéticamente, tratando de inventar una excusa que no sonara como una confesión de intento de asesinato. «Siéntate, Rodrigo», dije, indicando la silla frente a mí. «El té se está enfriando y vamos a tener una larga conversación sobre renovaciones y por qué querías tanto que yo bajara corriendo las escaleras». No se movió. Se quedó allí clavado por mi mirada, y vi cómo la esperanza del dinero fácil moría en él, y cómo nacía el miedo a su propio padre. Miedo del que consideraba débil, viejo e inútil. Ahora no veía una víctima, veía un juez. Rodrigo no se sentó.
En cambio, explotó en una risa nerviosa y estridente que resonó en los altos techos del vestíbulo. Se arrancó la bufanda del cuello, estrujándola en sus manos, y comenzó a caminar de un lado a otro entre la puerta y la escalera, tratando de no mirar ni a mí ni a los escalones mutilados. «¿Juez? Me estás mirando como un juez, papá». Se detuvo abruptamente y señaló la escalera. «Yo te salvé la vida. Vi esas grietas hace una semana. Hace una semana. Solo olvidé advertirte. Ya sabes cómo es esto. Las prisas, los negocios. Y hoy me dio un sobresalto. Lo recordé. Por eso escribí «corre», porque tenía miedo de que pisaras ahora mismo». La mentira era tan burda, tan ridículamente cosida con los hilos blancos del pánico, que casi sentí vergüenza por él. Hasta había desaprendido a mentir. «¿Grietas?», pregunté con calma, sin cambiar de posición. «¿Viste grietas que parecen cortes perfectamente rectos de una sierra fina?». Rodrigo se estremeció. Su cara se puso roja. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Cambió al ataque. Su táctica favorita. «¿Qué importa cómo se vean?», gritó y la histeria apareció en su voz. «Mira esta casa. Es un ataúd. Un viejo ataúd podrido. Todo aquí se está desmoronando. Las escaleras colapsan. El piso se hunde. Papá, perdiste la razón. Si crees que puedes vivir aquí, casi mueres». Sacó su teléfono y comenzó a teclear furiosamente en la pantalla. «Llamo a Patricia. Ya basta. Este circo se acabó. Estás haciendo tu maleta ahora mismo. Nos vamos a un hotel y luego decidiremos qué hacer con esta ruina». «No voy a ninguna parte», dije con calma. «Sí, vas a ir». Rugió, presionando el teléfono contra su oreja. «Hola, Patricia. Sí, ven urgente. No, está vivo. Vivo, te digo. Pero la situación es peor. La casa está condenada. Totalmente». Hablaba en voz alta a propósito, para que yo escuchara cada palabra. Estaba construyendo una nueva realidad en la que yo no era víctima de un intento de asesinato, sino un anciano senil en ruinas peligrosas. Patricia llegó 40 minutos después. Entró a la hacienda con el taconeo de sus zapatos, exhalando un perfume pesado y dulce que siempre me daba dolor de cabeza. Llevaba un elegante abrigo gris de Carolina Herrera y un peinado impecable. No parecía una mujer corriendo al rescate de su suegro. Parecía una agente inmobiliaria viniendo a cerrar un trato. «¡Don Armando!», exclamó, aplaudiendo con las manos y corriendo hacia mí. «Dios mío, Rodrigo dijo que la escalera colapsó. ¿Está usted en una pieza?». Me examinó de pies a cabeza y capté en sus ojos el mismo cálculo frío que había en los de mi hijo. Decepción sutil por una fracción de segundo, pero estaba allí. «La escalera no colapsó», dije, apartándome de su falso abrazo. «Fue aserrada». Ella abrió los ojos teatralmente y miró a Rodrigo. «Cariño, ¿de qué está hablando?». «Papá está en shock», intervino Rodrigo rápidamente, limpiándose la frente con un pañuelo. «Ve conspiraciones por todas partes. La madera se pudrió. Simplemente se pudrió, Patricia. Dije que era peligroso quedarse aquí». Patricia inmediatamente entró en el juego. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos en las suyas, frías, secas y firmes, y comenzó a hablar en un tono usado para niños malcriados. «Don Armando, escúcheme. No podemos tomar riesgos así. Rodrigo tiene razón. Hoy tuvo suerte, pero mañana el techo podría caer. Necesita salir de aquí por su propio bien». Estaban ambos sobre mí, hijo y nuera, dos zopilotes dando vueltas alrededor de la presa que se había negado a morir. Intercambiaban miradas rápidas y triunfantes. Pensaban que habían ganado. Sí, el intento de asesinato había fallado, pero habían ganado un activo: el estado de riesgo de la casa. Ahora tenían una razón para forzarme a salir de la hacienda,
bajo el pretexto del cuidado. Lo llevamos ahora al hotel histórico. Patricia continuó aplicando presión. Y mañana Rodrigo se encargará de la renovación. Pero para eso, querido don Armando, necesitaremos que firme algunos papeles. Un poder notarial temporal, para que Rodrigo pueda contratar trabajadores, ordenar materiales, manejar inspecciones sin su participación. No querrá correr tras la burocracia a su edad. Poder notarial. Allí estaba la llave de la cerradura. Un poder general que les permitiría vender la mansión mientras yo tomaba té en el hotel. Bajé los ojos, fingiendo sumisión. Mis hombros cayeron. Permití que mis manos descansaran inertemente en las de Patricia. Estoy tan cansado, susurré con voz temblorosa. Todo esto es tan aterrador. Por supuesto que es aterrador. Rodrigo asintió, sintiendo la victoria. Papá, firma los papeles y nosotros nos encargaremos de todo. Necesitas descansar. Levanté mi cabeza lentamente. Está bien, dije. Firmaré. Rodrigo suspiró con tal alivio que sus hombros cayeron unos 5 centímetros. Patricia apretó mi mano un poco más fuerte, apenas conteniendo su sonrisa. Pero, agregué, no ahora y no aquí. ¿Por qué? Rodrigo se puso suspicaz. ¿Por qué demorar? Es un documento oficial, Rodrigo. No voy a firmarlo descuidadamente en el vestíbulo. Quiero que todo se haga según las reglas. Mañana por la noche, aquí en la cena, invitaré a la licenciada Delgado. ¿La licenciada Delgado? Rodrigo hizo una mueca. ¿La notaria? ¿Por qué necesitamos a esa vieja entrometida? ¿Podemos nosotros mismos? No, interrumpí firmemente. Solo con la licenciada Elena Delgado. Ella ha manejado los asuntos de nuestra... Vámonos, Rodrigo, dijo abruptamente, agarrando el codo de su esposo. Papá necesita descansar. Me sacaron de la hacienda como a un prisionero. Pero yo sabía que la trampa real apenas comenzaba a cerrarse, y esta vez no era para mí. La noche en el hotel pasó sin sueño. Yacía en las extrañas sábanas almidonadas, mirando el techo, ensamblando el plan de batalla en mi cabeza. Por la mañana, tan pronto como Rodrigo y Patricia se habían ido a sus compromisos urgentes, dejándome descansar, salí de la habitación. No necesitaba descanso, necesitaba armarme. Lo primero que hice fue ir a ver a la licenciada Delgado. Mi vieja amiga y notaria me recibió en su oficina llena de archivos. Escuchando mi relato, no gritó ni se llevó una mano al corazón. Simplemente se quitó los lentes, los limpió con la esquina de su pañuelo y en silencio sacó un pesado llavero de la caja fuerte. «Vamos al banco, Armando», dijo en su tono profesional y seco. «Es hora de sacar ese archivo». En la bóveda del banco, en la penumbra fresca del depósito, tomé la gruesa carpeta de cuero. Guardaba un secreto que Rodrigo ni siquiera sospechaba. Pero no era suficiente para ganar. Tenía que saber no solo con qué golpear, sino dónde. Tenía que entender los motivos del enemigo. Regresé a la mansión. Rodrigo pensaba que estaba en el hotel, así que la casa estaba vacía y silenciosa. Pasé la escalera rota tratando de no mirarla y subí por el acceso de servicio a mi taller. Allí, entre las herramientas viejas, comencé a buscar. No buscaba documentos, sino el arma del crimen. El maestro Esteban había dicho que los cortes eran limpios, lo que significaba que habían usado una buena herramienta. Busqué en el banco de trabajo. Todo estaba en su lugar excepto una cosa: la sierra japonesa para trabajo fino de madera, un regalo de mi difunto esposo, el padre de Rodrigo. Una herramienta con hoja flexible, capaz de hacer cortes más finos que un cabello. No estaba en su lugar. La encontré en el viejo cobertizo de madera en el patio, tirada detrás de la pila de leña.
Aún se podía ver polvo de caoba en los dientes. Rodrigo no solo había tratado de matarme. Había usado la herramienta favorita de su propio padre para hacerlo. Había profanado su memoria, transformando un instrumento de construcción en un arma de asesinato. Ese pensamiento me quemó más que el miedo a la muerte. Era una traición a nivel de sangre. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto riesgo? Rodrigo siempre había sido codicioso, pero era un cobarde. El asesinato requiere desesperación. Subí a su vieja habitación de infancia. Rara vez entraba en ella, pero sabía que a veces la usaba como almacén para sus papeles cuando venía a pasar la noche. Comencé a hojear los libros en los estantes. El Conde de Montecristo, 20.000 leguas de viaje submarino. Libros sobre honor y coraje que había leído pero aparentemente nunca comprendido. De una copia de Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky cayó una hoja doblada en 4. No era un sobre de correo, solo un papel arrugado como si hubiera sido escondido con prisa. Lo abrí. No era una carta, era un ultimátum. Sin logo bancario, sin sello oficial, solo texto seco, mecanografiado y una suma que hizo oscurecer mi visión. 3 millones de pesos. Estimado señor Villarreal, el plazo de pago vence el 30 de este mes. En caso de impago, la compañía comenzará el procedimiento de liquidación física de activos. Le recordamos que su seguro de vida no cubre accidentes causados por terceros. Liquidación física de activos. Un eufemismo frío para la violencia de matones. Allí estaba. Rodrigo no solo quería dinero para un auto nuevo o vacaciones. Estaba acorralado. Había pedido prestado dinero a gente que no va a tribunales. Rompen piernas o cráneos. 3 millones. La hacienda era su único activo, su bote salvavidas. No me estaba matando por odio. Me estaba matando por miedo animal por su propia piel. Decidió cambiar mi vida por la suya. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé en mi bolsillo. Ahora lo sabía todo. El rompecabezas estaba completo. Faltaba un último detalle. Mi teléfono sonó. El número era desconocido. Línea fija. ¿Don Armando Villarreal? La voz del otro lado era femenina, cansada, profesionalmente educada. Habla la recepción de la Casa de Cuidados San Rafael. ¿Casa de cuidados?, pregunté. Sentí la ola helada subir de nuevo. Sí, llamamos para confirmar la hora de llegada del paciente. Su nuera, Patricia, reservó una habitación de cuidados intensivos a su nombre hace 2 días. Dijo que el transporte sería esta mañana. Justo después. La mujer del otro lado vaciló, escogiendo la palabra. Después del alta de trauma. ¿Todavía será necesaria la unidad de terapia intensiva? ¿O vendrá por sus propios medios? El mundo tembló. Hace 2 días no solo estaban esperando que me cayera, lo habían planeado como un procedimiento médico. Patricia había reservado mi lugar en la casa de cuidados para fracturas severas 48 horas antes de que Rodrigo enviara el mensaje. Habían cronometrado mi final minuto a minuto. Primero la caída, luego el hospital, luego el asilo, donde se suponía que me desvanecería silenciosamente bajo enfermeras pagadas mientras vendían la casa. «Don Armando, ¿puede escucharme?» La voz en el teléfono se volvió ansiosa. «Escucho», respondí. Mi voz me asustó con su vacío. «Cancele la reservación. El paciente no vendrá. El paciente se ha recuperado». Colgué. Entonces, la casa de cuidados. No la morgue, sino el asilo. Ni siquiera me querían misericordiosamente muerto. Querían convertirme en un vegetal, tirarme para que no estorbara. Salí de la habitación de infancia de mi hijo. En mi mano estaba apretada la nota de deuda. En mi bolsillo, las llaves de la casa que ya habían vendido en sus sueños.
Esta noche vendrían por mi firma. Vendrían seguros de su impunidad, impulsados por el miedo a los matones y por la codicia. Pensaban que estaban acorralando a una vieja rata, pero no sabían que la rata ya se había transformado en un dragón. Bajé al comedor y comencé a poner la mesa. Mantel blanco, cubiertos de plata, cristal. Todo tenía que ser impecable. Esta no sería solo una cena. Sería la misa del 7º día para mi hijo, porque el Rodrigo que amaba ya no existía. Solo quedaba un deudor, un cobarde y un asesino fallido. Y esta noche le presentaría la cuenta. Las 7 de la noche. El antiguo reloj de péndulo en la esquina del comedor anunció el comienzo del fin. Cada golpe del péndulo resonaba en mi pecho con un eco pesado y sordo, como si alguien estuviera clavando clavos en la tapa de un ataúd invisible. La mesa estaba impecablemente puesta, mantel inmaculado, cristales brillando a la luz del candil y el olor de sopa de hongos subiendo de la sopera. Un cuadro idílico de una cena familiar. Si no supiéramos que un abismo ya se estaba abriendo bajo la mesa. Rodrigo y Patricia estaban sentados frente a mí. Estaban tensos como cuerdas. Rodrigo seguía ajustando los puños de su camisa. Su mirada vagaba por la habitación, evitando la mía. Patricia tamborileaba con dedos manicurados sobre el tallo de su copa. Sus ojos brillaban de manera depredadora, fijándose a veces en mí, a veces en la carpeta de documentos que la licenciada Delgado, sentada a mi derecha, había colocado casualmente junto a su plato. Bueno, entonces, Rodrigo comenzó sin siquiera tocar su cuchara. La sopa se enfriará, pero los negocios no esperan. Licenciada Delgado, ¿trajo los papeles? La licenciada Delgado ajustó sus gafas lentamente y lo miró por encima de los lentes. Los papeles están aquí, Rodrigo. Pero, ¿por qué esta prisa? Don Armando preparó una cena maravillosa. Mostremos respeto a nuestro anfitrión. ¿Respeto? Patricia resopló. Estamos aquí para ayudar a don Armando a deshacerse de problemas, no para tomar sopa. La notaría cierra. Necesitamos lograr registrar el poder notarial hoy en línea mientras el sistema está funcionando. Firma, papá, y terminemos con esta farsa. Tomé la cuchara y serví la sopa con cuidado. ¿Farsa? Pregunté suavemente. Una cena familiar es una farsa, Rodrigo, hijo mío. Ha pasado tanto tiempo desde que me hablaste de tus negocios. ¿Cómo va tu empresa de importación y exportación? ¿Está prosperando? Rodrigo se estremeció como si lo hubiera pinchado con una aguja. Normal, gruñó. Todo está bien. Estamos expandiéndonos. El mercado es difícil, pero nos las arreglamos. Papá, firma. Expandiéndose, dije pensativamente. Eso es bueno. Entonces hay ganancias, dividendos. Por supuesto que hay. Empezó a irritarse. Su voz subió. Papá, ¿por qué este interrogatorio? Soy un empresario exitoso. Todo está bajo control. ¿Vas a firmar o no? Dejé caer la cuchara y lo miré directamente a los ojos. En ese momento no vi un empresario exitoso, sino un animal acorralado. Extraño, dije, bajando mi voz a un susurro. Si todo te va tan bien, Rodrigo, ¿quiénes son esas personas en la camioneta negra estacionada al final de nuestra calle ahora mismo? Rodrigo se congeló. Su tenedor cayó en el plato con un tintineo. ¿Qué personas? Jadeó. Su cara instantáneamente tomó un tono terroso. 2, continué, observando el horror extenderse por sus rasgos. Hombres fuertes sentados en el auto, fumando, mirando hacia nuestras ventanas. Los vi cuando cerré las cortinas. Están esperando a alguien, hijo mío. Tus socios de negocios. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Patricia dejó de tamborilear con los dedos y miró fijamente a su esposo. Ella sabía.
Por sus ojos muy abiertos, comprendí que sabía de las deudas. Rodrigo saltó de su silla, corrió a la ventana, apartó la cortina, mirando hacia la oscuridad de la calle. Jadeó, retrocediendo de la ventana. «Están allí. Me encontraron». Se volvió hacia mí. La máscara había caído completamente. Ahora ante mí no había un hijo, sino un deudor en pánico con un cuchillo en la garganta. «¡Firma!», gritó, golpeando su puño en la mesa, haciendo saltar los vasos. «Ahora mismo, viejo tonto. ¿No entiendes? Si no firmas ahora se llevarán todo, me matarán, y la casa será embargada por deudas». «Rodrigo», Patricia chilló, poniéndose de pie. «No grites, solo haz que firme. Ya tenemos un comprador». Rodrigo se inclinó sobre mí, escupiendo saliva. «Pusimos la casa a la venta hace una semana. El depósito ya está en mi cuenta. Solo necesito el derecho a firmar. Firma y nos vamos. Nos salvamos. De lo contrario, esta casa irá al Estado a través de mis deudas de todos modos». Agarró la carpeta que estaba con la licenciada Delgado y la lanzó frente a mí, abriéndola en la página del poder notarial. La pluma rodó sobre el mantel. «Firma ahora o no respondo por mí mismo». Lo miré desde abajo, su rostro distorsionado por el miedo, sus manos temblorosas. Estaba listo para golpearme. Estaba listo para cualquier cosa con tal de pagar el rescate a los que esperaban afuera. Ya había vendido esta casa, mi casa, la casa de sus ancestros, sin siquiera preguntarme. Había recibido el depósito. Había gastado dinero que aún no tenía. Tomé la carpeta lentamente. Rodrigo se congeló, respirando pesadamente. La esperanza brilló en sus ojos. Pensó que me había quebrado. Pero no tomé la pluma. Cerré la carpeta del poder notarial y la empujé a un lado. Luego alcancé mi carpeta de cuero que estaba en el borde de la mesa, y la abrí. Dentro había un solo documento. Papel oficial con sello dorado y marcas de agua. «No puedes vender esta casa, Rodrigo», dije con calma, pero claramente. Mi voz cortó la histeria en la habitación como un bisturí. «No porque yo no lo permita, y no porque seas un mal hijo». Levanté la vista hacia él, sino porque yo no soy el dueño, y tú tampoco lo eres. Rodrigo parpadeó sin entender. «¿Qué?», jadeó. «¿Tú la pusiste a nombre de otra persona? ¿A una fundación? ¿A la iglesia?» «No», negué con la cabeza. «Es mucho más simple y más aterrador para ti. Hace 10 años, cuando los impuestos se volvieron insoportables y el mantenimiento de la mansión exigía millones, tomé una decisión. Esta casa es un monumento arquitectónico de importancia nacional. Transferí los derechos de propiedad al Fideicomiso Nacional de Preservación Histórica». Giré el documento hacia él. «Lee, Rodrigo. Certificado de transferencia de derechos de propiedad a favor del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No soy el dueño aquí. Soy el curador vitalicio. Vivo aquí como guardián. Esta casa pertenece al gobierno. No puede venderse. No puede hipotecarse. No puede darse en pago de deudas. Está en el balance del patrimonio cultural de la nación». Patricia jadeó y se sentó en la mesa, cubriéndose la boca con la mano. Rodrigo agarró el papel. Sus ojos recorrieron las líneas, tratando de encontrar un vacío legal, un error, una mentira. Pero el sello era real. Las firmas eran reales. «Esto no puede ser», murmuró, y la hoja se deslizó de sus dedos debilitados. «Tú nos mentiste todo este tiempo». «No mentí», respondí con calma. «Nunca preguntaste. Nunca te importó mi trabajo, la historia de la familia, esta casa. Solo veías paredes y metros cuadrados. Si te hubieras interesado una vez en la vida de tu padre, lo habrías sabido. Pero solo veías dinero. Y ahora no hay dinero. No lo hay». Rodrigo retrocedió. Su mirada se volvió salvaje. «Pero el depósito.
Ya gasté el depósito. Van a matarme. Van a despedazarme. Me miró con un odio que me dio escalofríos. Sabías y te quedaste callado. Me tendiste una trampa. ¿Yo te tendí una trampa? Me puse de pie. Por primera vez esa noche estaba por encima de él. Tú aserraste la escalera, Rodrigo. Preparaste un lugar para mí en la casa de cuidados. Quisiste vender algo que no te pertenecía. Cavaste este hoyo tú mismo. La verdad fue revelada. La casa era un espejismo. La herencia era polvo. Rodrigo estaba parado en medio de las ruinas de sus ambiciones, y vi cómo la desesperación en sus ojos era reemplazada por algo aún más oscuro. Se dio cuenta de que no le quedaba nada que perder. «¡Me mataste!», gritó Rodrigo. Su cara estaba torcida, las venas de su cuello hinchadas. Barrió un jarrón de cristal de la mesa. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, con un tintineo lastimero, pero el sonido se ahogó en su grito. Sabías que tenía deudas, sabías que vendrían, y te quedaste callado. Te sentaste aquí como una araña tejiendo tus redes, mientras yo me ahogaba. Patricia saltó. Su cara se puso roja con manchas. «Nos engañaste», chilló, señalándome con su dedo manicurado. «Viejo brujo, pasamos nuestro tiempo contigo, trajimos comestibles, soportamos tus caprichos, y tú eres solo un curador. No eres nadie en esta casa, eres un cero». Gritaban interrumpiéndose mutuamente, derramando todo el veneno acumulado durante años. Su codicia, confrontada con la realidad, se transformó en odio puro y no adulterado. «Debo 3 millones». Rodrigo se agarró el cabello, balanceándose de un lado a otro. 3 millones. Los intereses aumentan cada hora. Esa gente en el auto no se irá sin dinero o documentos de propiedad. ¿Qué les voy a dar? ¿Este papelito sobre patrimonio cultural? Me lo meterán por la garganta. Se lanzó sobre mí, agarró mis hombros y comenzó a sacudirme como un muñeco de trapo. «Tienes dinero, lo sé. No pudiste vivir solo con la pensión. ¿Dónde está? ¿Dónde están las joyas familiares? ¿Dónde está el oro de la abuela? Habla. Tienes que rescatarme. Eres mi padre, ¿no?» No resistí físicamente, pero mi mirada permaneció helada. «Quita tus manos de mí, Rodrigo», dije con calma. «No lo haré». Apretó sus dedos más fuerte, causando dolor. «Vas a darme todo ahora. No voy a morir por tus principios. Si la casa no funciona, entonces debe haber algo más. Siempre has escondido algo». «Solo te escondí la verdad para que no te sintieras inferior», respondí, mirando el puente de su nariz. «Pero ahora es demasiado tarde. No hay dinero, Rodrigo. No hay oro. Todo lo de valor fue gastado en la restauración del techo hace 5 años. Invertí todo en esta casa para que se mantuviera en pie y preservara la memoria». «¿Memoria?». Me empujó y golpeé el aparador con mi espalda. «¿A quién le importa tu memoria? Si me matan, quemaría este tugurio, ¿me oyes? Lo quemaría hasta las cenizas, si no te hubieras caído por las escaleras». Las palabras colgaron en el aire, pesadas y terribles. «¿Qué dijiste?», pregunté de nuevo. Rodrigo, sofocándose de rabia, ya no controlaba su lengua. Estaba fuera de control. «Sí, lo quemaría». Se rió con una risa loca y aterradora. «Tenía un plan B. Si no te hubieras roto el cuello, habría hecho un cortocircuito por la noche. Cableado viejo, casa de madera, nadie habría parpadeado. Seguro. Pensé que había seguro. Habría recibido el pago. Pero me engañaste incluso allí. Sin casa, sin seguro, nada». Confesó en un ataque de desesperación. Reveló todo. No solo el intento de la escalera, sino la disposición de quemarme vivo en mi propia casa por millones fantasma. Fraude de seguros. Incendio provocado. Asesinato intencional. El paquete completo.
Patricia se congeló, dándose cuenta de lo que había dicho. Trató de jalarlo por la manga. «Rodrigo, cállate», siseó, pero era demasiado tarde. La licenciada Delgado, que había estado sentada inmóvil como parte del mobiliario, se levantó lentamente de su silla. Se ajustó la chaqueta, tomó su teléfono celular de la mesa, cuya pantalla había estado oscura todo el tiempo, pero resultó que no estaba apagada. «Suficiente», dijo. Su voz, usualmente baja y ronca, ahora sonaba imponente y clara como el mazo de un juez. Rodrigo y Patricia se volvieron hacia ella. «¿Qué quieres, vieja entrometida?», rugió Rodrigo. «Sal de aquí mientras estés en una pieza». La licenciada Delgado lo miró con disgusto, como mirando una cucaracha aplastada. «No soy solo una notaria, Rodrigo», declaró claramente. «Estoy aquí como representante oficial del Fideicomiso Nacional de Preservación Histórica y curadora estatal de una propiedad cultural clasificada. Cualquier amenaza a la integridad de este edificio es un crimen federal». Dio un paso adelante y había una amenaza inesperada en su postura. «Y acabas de confesar en presencia de un testigo la preparación de incendio provocado contra patrimonio público, fraude de seguros intencional y, sobre todo, intento de asesinato de don Armando Villarreal». Rodrigo se congeló. La moneda del testigo comenzó a caer. Se rió nerviosamente. «¿Tú? ¿Quién te creerá? Dos viejas locas contra la palabra de un empresario exitoso. Diré que me provocaron, que me extorsionaron». La licenciada Delgado levantó el teléfono con la pantalla girada hacia él. El ícono de llamada activa brillaba en la pantalla. «Vamos en el minuto 42 de conversación. No soy la única escuchando esta cena familiar, Rodrigo», dijo. «En la línea están la Fiscalía y el comisionado Herrera. Quien está investigando el caso de fraude de tu empresa también está escuchando. El altavoz estuvo encendido desde el principio. Cada palabra que dijiste fue grabada. Cada amenaza, cada confesión». El rostro de Rodrigo se volvió blanco como la cal. Retrocedió, golpeó una silla, casi cayendo. «No», murmuró. «Esto no puede ser. Ustedes montaron esto». «Nos estábamos defendiendo», dije, enderezándome. El dolor en mi espalda había desaparecido, reemplazado por determinación fría. «Pensaste que éramos víctimas indefensas. Olvidaste, hijo mío, que trabajé en el Archivo General de la Nación durante 20 años antes de ir al museo. Sé cómo recopilar evidencia y sé cómo atrapar traidores». Patricia dejó escapar un grito y corrió hacia la salida del comedor. «No tengo nada que ver con esto», gritó mientras corría. «Es todo él. Estas son sus deudas. No sabía nada. Solo soy la esposa». Pero en la puerta chocó con alguien masivo y fue lanzada de vuelta a la habitación. Rodrigo miró alrededor, acorralado. La trampa se había cerrado. Comprendió que esas personas en el auto que mencioné no eran matones. Este era su verdadero final, y había firmado su propia sentencia al abrir la boca. «No», gritó, perdiendo los últimos vestigios de humanidad. Sus ojos se inyectaron en sangre. Se dio cuenta de que no le quedaba nada que perder. Prisión o deudas, el resultado era el mismo. En su cerebro inflamado apareció un último pensamiento sin sentido. Destruir la evidencia. Destruir a los testigos. Si no hay testigos, no hay caso. Agarró el pesado candelabro de Mindemez plata de la mesa. «Los termino a todos aquí», aulló y se lanzó contra la licenciada Delgado. El candelabro cortó el aire con un silbido pesado, pero el golpe no se materializó. El metal tintineó, encontrándose no con un cráneo, sino con algo duro y de hierro.
De las sombras proyectadas por el aparador, emergió una figura que Rodrigo no había notado en su locura. El maestro Esteban interceptó el brazo de mi hijo en el aire. En la otra mano del carpintero estaba apretada una pesada llave inglesa, la misma que usaba para apretar tuercas en tuberías de calefacción. Pero ahora era un escudo y una espada. «No en mi presencia», gruñó el maestro Esteban. Su rostro, usualmente amable, ahora se asemejaba al rostro tallado en granito de un santo guerrero. Torció la muñeca de Rodrigo con tal fuerza que el candelabro voló al suelo con un estruendo. Rodrigo gritó de dolor y se dobló, pero inmediatamente trató de cabecear al carpintero en el estómago. El maestro Esteban, sin moverse ni un centímetro, simplemente lo empujó en el pecho con la palma de su mano. Rodrigo voló hacia atrás, volcando una silla, y cayó en el suelo, enredado en el mantel que jaló con él. Platos de cristal, la sopera, todo cayó en una avalancha atronadora, empapando el piso y el traje caro de mi hijo con manchas de grasa y fragmentos. En ese momento, la puerta principal se abrió con una patada. «¡Policía! ¡Todos quietos!». Esos mismos hombres de negro que había visto a través de la ventana invadieron el comedor. No eran matones, no cobradores. Eran oficiales vestidos de civil, con chalecos antibalas y metralletas cortas en sus pechos. Detrás de ellos entró un hombre alto con traje civil, el comisionado Herrera, cuya voz había escuchado por teléfono cuando preparamos la operación. Patricia, que estaba acurrucada contra la pared, de repente corrió hacia mí. Sus ojos estaban salvajes. Se dio cuenta de que no había salida, pero el instinto de una rata acorralada exigía acción. Se lanzó no hacia la puerta, sino hacia mi teléfono, que estaba en el borde de la mesa y había sobrevivido milagrosamente. «No llamarás», chilló. «No llamarás a nadie». Quería arrebatar el dispositivo, como si eso pudiera cancelar la grabación, como si pudiera borrar las palabras que se habían dicho en el aire. No retrocedí. Solo la miré fijamente. Uno de los oficiales la interceptó a medio camino, torciéndole los brazos detrás de la espalda con firmeza profesional. Patricia gritó de manera aguda y desagradable, como tela barata rasgándose. «¡Suéltenme! ¡Duele! ¡Estoy embarazada!». Mintió, retorciéndose. «Espero un heredero. No tienen derecho». «Lo verificaremos», dijo el oficial secamente, poniéndole esposas. Rodrigo, en el piso, trató de levantarse, luchando en la sopa y los fragmentos. Se arrastró hacia el acceso de servicio. Esa misma escalera de sirvientes por la que había bajado para sobrevivir. Ironía del destino. Quería salvarse por el camino que despreciaba, pero el camino estaba bloqueado. El maestro Esteban estaba allí, con los brazos cruzados y la llave inglesa en la mano. Un muro imposible de conciencia. Rodrigo lo miró lleno de lágrimas y mocos. «Maestro Esteban», gimió. «Tío Esteban, me recuerda de niño. Yo le pasaba herramientas. Déjeme pasar. Me matarán en la prisión». «Recuerdo al niño que pasaba herramientas», respondió el maestro Esteban, con voz ronca. «Pero no conozco al hombre que roba la sierra de su padre para matar a su padre. Ese niño está muerto, Rodrigo. Murió hace mucho tiempo». Los policías que se habían acercado levantaron a Rodrigo del suelo. El clic de las esposas sonó como un punto al final de esta obra fea. Fue arrastrado hacia la salida. Se resistía con los pies, deslizando sus zapatos en el suelo mojado. Al pasar junto a mí, de repente dejó de luchar, colgó de los brazos del oficial y me miró a los ojos. «Papá», murmuró. Ya no había furia en su voz, solo el miedo animal viscoso de un niño que rompió un jarrón y tiene miedo del cinturón. «Papá, por favor, págales. Tienes contactos en el museo. Vende los cuadros, vende algo. Sálvame por tu nieto». Patricia no miente.
Íbamos a decirte que vamos a tener un bebé. Miré a Patricia. Ya no gritaba. Estaba de pie contra la pared, cabeza baja, y al escuchar las palabras de su esposo sobre el bebé, ni siquiera levantó la vista. Yo sabía que era mentira. Había visto su archivo médico en la basura cuando los visité el mes pasado. Infertilidad. No podían tener hijos y no querían adoptar. Esta era la última carta más sucia de su juego. Una mentira sobre una vida no nacida para comprar sus propias pieles. Mi corazón se apretó, no con piedad, no, sino con pena. Pena porque mi hijo se había podrido tanto que incluso la palabra sagrada nieto era para él solo una ficha de negociación. Me acerqué a él. Los oficiales se detuvieron, dándome la oportunidad de decir una palabra de despedida. Extendí la mano y ajusté el cuello de su camisa sucia, un gesto paternal, pero mis manos estaban frías. «Soy tu padre, Rodrigo», dije con calma, para que solo él pudiera escuchar. «Mi trabajo es enseñarte a ponerte de pie, a tener postura, a ser un hombre. Lo intenté toda mi vida. Puse cojines cuando caías. Pagué por tus errores. Te oculté la verdad sobre lo duro que era ganar nuestro pan». Hice una pausa, mirando sus pupilas dilatadas. «Pero no puedo sostenerte para siempre, si tú mismo cerraste la rama en la que estás sentado. Elegiste tu camino, hijo mío. Decidiste que el dinero era más importante que la sangre. Decidiste que mi vida era el precio de tu comodidad». «Papá, no», sollozó. «Sí, Rodrigo, aserraste tus propios escalones y ahora...» Retrocedí, retirando mi mano. «No te sostendré. Cae y reza para que el fondo sea sólido y puedas apoyarte en él para levantarte». Asentí al comisionado Herrera. «Pueden llevarlo». Rodrigo fue arrastrado hacia la salida. Gritó de manera terrible y prolongada, pero la puerta se cerró, cortando el sonido. Se instaló el silencio. En el comedor solo quedábamos yo, la licenciada Delgado, el maestro Esteban y la cena arruinada. La licenciada Delgado se acercó y puso su mano en mi hombro. «¿Cómo está, Armando?», preguntó. Miré el marco de la puerta vacío. Extrañamente, no sentía dolor. Sentía una increíble y atronadora ligereza, como si una piedra enorme que había estado cargando durante los últimos 20 años. El miedo por mi hijo, la vergüenza de su comportamiento, los intentos de justificar su villanía. Hubiera desaparecido de repente. Era libre. «Estoy bien, Elena», respondí. «Completamente bien». Miré alrededor de la habitación. Fragmentos de cristal brillaban en charcos de sopa, como diamantes en un pantano. Una silla volcada, manchas en el mantel. «Lástima por el servicio de porcelana», suspiré. «Era un regalo de bodas». El maestro Esteban gruñó y recogió el candelabro del suelo. «El servicio de porcelana puede reemplazarse, don Armando», dijo, examinando la base abollada del candelabro. «Pero el piso tendrá que lijarse de nuevo. La grasa se empapará». «No hay problema», le sonreí por primera vez en estos días, sinceramente. «Al menos limpiamos la podredumbre del piso. El piso lo repararemos. Tenemos mucho trabajo ahora, maestro Esteban. La escalera necesita ser restaurada, pero ahora para siempre sin tablones podridos». «Lo haremos», asintió. «Lo haremos con la caoba más fuerte». Fui a la ventana. Afuera, las luces azules de los autos policiales parpadeaban. Rodrigo y Patricia estaban siendo colocados en autos diferentes. Cerré la cortina. La historia de la enfermedad había terminado. La historia de la curación, la mía y la de esta hacienda, estaba comenzando. Si te gustó esta historia hasta ahora, por favor no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo para no perderte las nuevas historias que ya están esperando su momento.
Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias con todos ustedes. Pasaron 6 meses. Estaba parado en la plataforma superior de la escalera principal, presionando mi mano en el barandal nuevo. La madera bajo mis dedos estaba cálida, lisa, viva. El maestro Esteban había cumplido su palabra. No solo había reparado los escalones, había creado una obra de arte. Los balaustres habían sido tallados en forma de espigas de trigo estilizadas, símbolo de abundancia y vida. Y en el barandal mismo, si mirabas de cerca, podías encontrar un grabado fino, casi imperceptible. Hojas de roble y bellotas, símbolos de fuerza y longevidad. Y ahora, niños, miren aquí. Mi voz resonaba en el vestíbulo fácilmente, sin esfuerzo. Abajo, con las cabezas levantadas, había un grupo de estudiantes. Clase de primero de secundaria de la escuela local. 20 pares de ojos curiosos. Habían venido para el recorrido que ahora daba cada miércoles. «Ven cómo cae la luz sobre la madera», continué. «Esta escalera recuerda muchas cosas. Recuerda los bailes de varones industriales. Recuerda el pisoteo de botas revolucionarias. Recuerda el silencio de la guerra. Y muy recientemente sobrevivió una traición». La maestra, una mujer joven con gafas, se retorció nerviosamente, pero no me detuve. No oculté la historia. La hice parte del recorrido. «Hace 6 meses, alguien quiso convertir estos escalones en una trampa», dije, descendiendo. Mis pasos eran firmes, sin crujidos, solo el sonido noble de la madera. Fueron aserrados para romper no solo huesos, sino también el espíritu. Pero, ¿saben qué es lo más importante en la construcción, tanto de una casa como de una persona? Los niños permanecieron en silencio, fascinados. «Los cimientos», respondí, poniendo el pie en el piso completo. «Si hay podredumbre adentro, ninguna fachada salva. Pero si la base es sólida, todas las heridas pueden sanar. Esta casa se mantuvo en pie porque fue construida sobre el honor, y nosotros debemos ser así también». El recorrido terminó en la sala donde tomamos té con galletas. Los niños hicieron ruido, hicieron preguntas sobre fantasmas y tesoros, y yo los observaba y comprendía. La hacienda había vuelto a la vida. Ya no era una cripta de recuerdos, estaba llena de voces del futuro. Cuando el último estudiante salió de la mansión, salí a la terraza. El sol de la tarde doraba las copas de los fresnos en el jardín. En el banco de entrada, el maestro Esteban estaba sentado limpiando sus herramientas con un trapo empapado en aceite. Ahora era el cuidador oficial de la mansión, recibiendo un salario del fideicomiso. Me vio y se levantó, sacando un sobre blanco oficial con sello morado de la penitenciaría del bolsillo de su overol de trabajo. «Llegó esta mañana, don Armando», dijo entregándome la carta. Tomé el sobre. El papel era áspero. Mi nombre estaba escrito con letra familiar, pero cambiada. Las letras ya no saltaban como antes. Eran rectas, presionadas contra la línea. No lo abrí de inmediato. Sabía lo que había dentro. Noticias de otra vida. Rodrigo había recibido 6 años. Patricia, como se esperaba, había solicitado el divorcio. El día que le pusieron las esposas en las muñecas, había tratado de echar toda la culpa a su esposo. Pero las grabaciones de la conversación habían sido despiadadas. Ella había recibido 4 años por complicidad. Las deudas de Rodrigo habían caído sobre él como una carga pesada. Pero en prisión, los acreedores no podían alcanzarlo. Allí estaba a salvo de ellos, pero solo consigo mismo. Rompí el borde del sobre. «Papá, estoy trabajando en la biblioteca. Hay muchos libros aquí que no leí en mi infancia. Empecé con Crimen y Castigo. Gracioso, ¿no? No pido perdón,
Sé que no tengo ese derecho. Solo quiero decir que el maestro Esteban tenía razón. Ese niño que pasaba herramientas está muerto. Pero tal vez aquí, entre libros y silencio, nazca otro. No lo sé. Lo intentaré. No envíes paquetes. No necesito nada. Solo vive. Rodrigo. Doblé la carta y la deslicé en el bolsillo de mi chaleco. No responderé de inmediato. No, esta carta no exige una respuesta. Es una confesión. Iré a mi oficina. Abriré la carpeta gruesa con la inscripción Historia de la familia Villarreal. Y colocaré este sobre entre las fotos de mi difunto esposo y el certificado de nacimiento de Rodrigo. Esto también es parte de la historia. Una página negra que no puedes arrancar, pero puedes pasar. ¿Qué escribe?, preguntó el maestro Esteban, entrecerrado los ojos al sol. Escribe que está leyendo a Dostoyevski, respondí, mirando el jardín que defendí. ¿Dostoyevski? El maestro Esteban murmuró. Ese es un buen libro. ¿Quién sabe si no comprenderá? ¿Quién sabe si no comprenderá?, repetí. Respiré profundamente. Aire fresco. Olía a jazmín, pasto recién cortado y libertad. El miedo se había ido. Ya no tenía miedo de los timbres, ni de las miradas de mi hijo, ni de mi futuro. Soy Armando Villarreal. Soy el guardián. Y mi guardia continúa. Mis queridos oyentes, así llegamos al final de la historia de Armando Villarreal. Una historia sobre la traición de la sangre más cercana y sobre cómo una vieja hacienda demostró ser más humana que su propio hijo. Pienso mucho en este final. ¿Actuó Armando con crueldad? Muchos dirán, es tu hijo. Un padre debe perdonar todo. ¿Pero debe un padre perdonar un hacha levantada sobre su cabeza? ¿Es el amor permiso para la destrucción? Armando no solo salvó su vida, le dio a Rodrigo la única oportunidad de convertirse en un ser humano a través de la redención. Porque si lo hubiera salvado de nuevo, si lo hubiera encubierto otra vez, lo habría convertido en un monstruo definitivamente. La prisión se convirtió para él no solo en castigo, sino también en salvación de sí mismo. Pero déjenme contarles lo que pasó después. Porque la historia no terminó con esa carta desde la penitenciaría. La vida, como siempre, tenía más capítulos escritos en tinta invisible. Pasó un año más. La hacienda Villarreal se había convertido en uno de los sitios históricos más visitados de Coyoacán. Los recorridos de don Armando eran famosos no solo por la arquitectura colonial, sino por la honestidad brutal con la que contaba su historia familiar. No ocultaba nada. La escalera aserrada, la traición, el juicio, todo era parte del relato. La historia no es solo gloria, decía a los visitantes. También es vergüenza, dolor y redención. Si ocultamos las páginas oscuras, no aprendemos nada. Los turistas venían de todo México y más allá. Algunos llegaban con curiosidad mórbida, esperando un espectáculo de escándalo familiar. Pero se iban diferentes. Se iban reflexionando sobre sus propias familias, sus propias elecciones, sus propios cimientos. Un martes por la tarde, cuando Armando estaba cerrando las puertas después del último recorrido, llegó un visitante inesperado. No había hecho reservación. Simplemente apareció en el umbral como un fantasma del pasado. Era un hombre joven, quizás de 30 años, con ojos oscuros y una barba cuidadosamente recortada. Llevaba ropa simple pero limpia, jeans, camisa blanca, una mochila gastada al hombro. ¿Don Armando Villarreal?, preguntó con voz vacilante. Sí, soy yo, pero los recorridos terminaron por hoy. Si gusta, puede regresar mañana a las 10. El hombre negó con la cabeza. No vengo por el recorrido. Vengo de parte de Rodrigo. El mundo se detuvo. Armando sintió que el aire se volvía más pesado, más denso. Había pasado un año sin noticias directas de su hijo.
solo las cartas ocasionales, que llegaban cada 2 o 3 meses. Cartas cortas, desprovistas de drama, llenas de títulos de libros y reflexiones silenciosas. «Entre», dijo Armando, haciéndose a un lado. El joven entró y miró alrededor con respeto, casi con reverencia. Sus ojos se detuvieron en la escalera restaurada, y algo cambió en su expresión. «Es más hermosa de lo que Rodrigo describió», murmuró. Se sentaron en la sala. Armando preparó café. Necesitaba algo que hacer con las manos mientras procesaba esta visita inesperada. El maestro Esteban, que había estado trabajando en el jardín, entró y se quedó en el marco de la puerta, silencioso pero presente. «Mi nombre es Daniel», comenzó el joven. «Conocí a Rodrigo en la prisión. Soy profesor de literatura. Doy clases allí como voluntario 2 veces por semana». Armando asintió, sin decir nada, esperando. «Rodrigo fue uno de mis estudiantes más complicados al principio. Se sentaba al fondo, con los brazos cruzados, mirando por la ventana. No participaba, no leía. Durante 3 meses, nada». Daniel tomó un sorbo de café. «Pero un día estábamos discutiendo los hermanos Karamazov, el capítulo sobre el gran inquisidor, y Rodrigo levantó la mano. Fue la primera vez. Dijo algo que nunca olvidaré. El problema no es si Dios puede perdonarnos. El problema es si nosotros podemos perdonarnos a nosotros mismos». Armando sintió un nudo en la garganta. Después de esa clase, Rodrigo se quedó. Me contó su historia. No toda de una vez, sino en pedazos, durante semanas. La escalera, el intento, usted, la sentencia, todo. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Armando suavemente. «Porque Rodrigo no puede, no todavía. Pero quiere que usted sepa algo». Daniel metió la mano en su mochila y sacó un cuaderno gastado. Me pidió que le trajera esto. Era un cuaderno escolar simple, de esos con pasta azul y hojas rayadas. Armando lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. La primera página tenía solo una línea, escrita con letra cuidadosa. «Inventario de deudas que no se pagan con dinero». Las páginas siguientes estaban llenas. Cada una era una entrada fechada, como un diario, pero diferente. No eran reflexiones sobre el día o quejas sobre la prisión. Eran listas. 15 de marzo. Hoy recordé cuando tenía 7 años y me caí de la bicicleta. Papá dejó su trabajo, vino corriendo, me cargó hasta el hospital. Esperó 4 horas mientras me enyesaban el brazo. Nunca se quejó. Deuda, paciencia incondicional. 23 de abril. Recordé las veces que papá pagó mis multas de tránsito sin decirme «te lo dije». Eran 12 multas. Él ganaba poco y pagaba mucho. Deuda, protección silenciosa. 17 de junio. Hoy me acordé del día que rompí el jarrón antiguo jugando pelota en la casa. Papá le dijo a mamá que había sido él. Me salvó del castigo. Yo tenía 9 años. Deuda, sacrificio por amor. Página tras página, docenas de momentos, pequeños actos de amor paternal que Rodrigo había ignorado, despreciado o simplemente olvidado en su prisa por obtener dinero y éxito. Armando leía y las lágrimas corrían por sus mejillas sin que intentara detenerlas. El maestro Esteban se acercó y puso una mano en su hombro. «Hay más de 100 entradas», dijo Daniel. «Rodrigo escribe una nueva cada semana. Dice que cuando salga, si usted lo permite, quiere leerle cada una en persona y pedirle perdón por cada una». «Si salgo siendo un hombre», Daniel citó de memoria las palabras de Rodrigo, «y no el monstruo que me convertí, será porque finalmente aprendí a contar. No el dinero, sino las bendiciones». Armando cerró el cuaderno y lo presionó contra su pecho. «¿Cómo está?», preguntó finalmente. «¿Cómo está realmente?». Daniel consideró la pregunta con cuidado. «Está construyendo»,
Así lo describiría. Trabaja en la biblioteca de la prisión. Lee 3 libros por semana. Enseña a otros prisioneros a leer y escribir. Hay un grupo que él organizó. Lo llaman los constructores. Son hombres que están tratando de reconstruir sus vidas desde los cimientos. Como la escalera, murmuró Armando. Exactamente como la escalera, confirmó Daniel. Rodrigo les cuenta su historia. Les habla de usted, de la hacienda, de cómo él destruyó algo hermoso porque solo veía su valor monetario. Y les enseña que antes de construir hacia afuera, hay que construir hacia adentro. Se quedaron en silencio por un momento. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las paredes de la hacienda de oro y ámbar. «Hay algo más», dijo Daniel. «Rodrigo me pidió que le preguntara algo. No espera una respuesta ahora. Dice que puede esperar, pero necesita preguntar». «¿Qué?» «Cuando cumpla su sentencia, si ha demostrado que el cambio es real y no solo palabras, ¿podría volver aquí? No a vivir, no a reclamar nada, solo a trabajar. Quiere ayudar al maestro Esteban con la restauración. Quiere aprender carpintería. Quiere usar sus manos para construir en lugar de destruir». El maestro Esteban, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Le enseñaré», dijo simplemente. «Si viene con las manos abiertas y el corazón humilde, le enseñaré todo lo que sé». Armando miró al maestro, sorprendido. «¿Esteban?» El carpintero se encogió de hombros. «La madera me enseñó algo, don Armando. Incluso los tablones con nudos y grietas pueden ser útiles si sabes dónde colocarlos. La perfección no existe, solo existe la voluntad de servir». Armando se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el jardín, hacia la ciudad más allá, hacia el futuro incierto. «Dígale a Rodrigo», dijo finalmente sin voltearse, «que la hacienda Villarreal siempre necesita manos dispuestas a trabajar. Pero que venga preparado. No será fácil. No habrá atajos. Si quiere aprender carpintería, empezará barriendo a serrín. Si quiere mi perdón, tendrá que ganárselo escalón por escalón». Hizo una pausa. «Pero la puerta no está cerrada. Nunca estuvo cerrada. Solo estaba esperando que él aprendiera a tocarla en lugar de derribarla». Daniel sonrió, aliviado. «Se lo diré, exactamente así». Antes de irse, Daniel le dio a Armando una última cosa. Una pequeña talla de madera. Era tosca, claramente hecha por manos inexpertas, pero el esfuerzo era evidente. Era una bellota, símbolo de potencial, de un roble que aún no ha crecido pero que lleva la promesa dentro. Rodrigo la hizo en el taller de la prisión. Dice que es un recordatorio, que incluso de la semilla más pequeña y caída puede crecer algo fuerte. Después de que Daniel se fue, Armando se quedó solo en la sala, sosteniendo la bellota de madera en una mano y el cuaderno en la otra. El peso de ambos era insignificante, pero el significado era inmenso. El maestro Esteban entró con 2 copas de mezcal. «Por los cimientos que aguantan», dijo ofreciéndole una a Armando. «Por los cimientos que aguantan», repitió Armando. Bebieron en silencio, y en ese silencio había algo que no había estado allí antes. Esperanza. No la esperanza ciega del pasado, cuando Armando esperaba que Rodrigo cambiara sin consecuencias, sino una esperanza realista, templada por el dolor, fortalecida por la verdad. Su hijo estaba aprendiendo, lentamente, dolorosamente, pero aprendiendo. Y tal vez, solo tal vez, cuando saliera de esa prisión de concreto, habría dejado atrás la prisión más peligrosa, la de su propia codicia y arrogancia. Esa noche, Armando colocó el cuaderno en su escritorio y la bellota de madera en el alféizar de la ventana, donde el sol de la mañana la alcanzaría primero. Mañana comenzaría otro recorrido.
contaría la historia de nuevo. Pero ahora tenía un nuevo capítulo que agregar. No un final feliz. Todavía no, pero algo mejor. Un comienzo posible. Y a veces, pensó Armando mientras apagaba las luces de la hacienda, eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante. No certezas, sino posibilidades. No promesas vacías, sino acciones pequeñas y constantes que construyen, paso a paso, algo que puede sostenerse, como una escalera, como una vida, como el Mint Obertium, amor que no se rinde, pero tampoco se deja destruir. 6 años. 6 largos años pasaron como páginas de un libro que se lee despacio, saboreando cada palabra, temiendo y deseando al mismo tiempo llegar al final. La hacienda Villarreal floreció en esos años. Se convirtió en más que un museo. Se convirtió en un símbolo. Familias venían no solo a ver la arquitectura colonial, sino a escuchar sobre segundas oportunidades, sobre cómo los errores no definen a una persona para siempre si están dispuestos a hacer el trabajo duro de cambiar. Armando había envejecido. Ahora tenía 78 años. Sus manos temblaban un poco más. Sus pasos eran un poco más lentos en la escalera restaurada. Pero su voz seguía siendo firme cuando contaba su historia, y sus ojos seguían siendo claros cuando miraba a los visitantes y decía: el perdón no es olvidar. El perdón es recordar y elegir el amor de todos modos. El maestro Esteban también había envejecido, pero seguía trabajando. Sus manos curtidas por décadas de carpintería ahora entrenaban a aprendices jóvenes que venían a aprender el oficio antiguo. La hacienda siempre olía a madera fresca y aceite de linaza. Patricia nunca más contactó a Armando después de salir de prisión tras cumplir sus 4 años. Se había mudado a Monterrey, según escuchó Armando, y había comenzado una nueva vida bajo un nuevo nombre. Algunas personas, reflexionó Armando, no quieren redención, solo quieren escape. Y eso también estaba bien. Cada quien elige su propio camino. Pero Rodrigo eligió diferente. Durante 6 años las cartas llegaron. Al principio cada mes, luego cada semana. No eran largas, no eran dramáticas. Eran reportes honestos de un hombre tratando de reconstruirse. Hoy enseñé a leer a Miguel. Tiene 45 años y nunca fue a la escuela. Cuando leyó su primera frase completa, lloró. Yo también. Terminé de leer a Octavio Paz. Ahora entiendo por qué decías que la poesía es arquitectura del alma. El maestro del taller me dejó hacer una silla. Es horrible, chueca y fea. Pero la hice con mis propias manos y se sostiene. Es un comienzo. Armando guardaba cada carta en una caja de cedro, junto al cuaderno de deudas que Daniel había traído. A veces, en noches tranquilas, las releía y veía el arco de transformación escrito en tinta azul sobre papel barato de prisión. Y entonces llegó el día, un martes de octubre, cuando el cielo sobre Coyoacán era de un azul imposible y las jacarandas dejaban caer sus flores púrpuras como bendiciones. Armando estaba regando las plantas en el patio cuando el maestro Esteban entró por la puerta lateral. Su rostro era inescrutable, pero había algo en sus ojos, una mezcla de emoción contenida y solemnidad. «Don Armando», dijo, «hay alguien en la entrada. Dice que tiene una cita para solicitar trabajo de aprendiz de carpintero». El tiempo se detuvo. Armando dejó la regadera. El agua siguió corriendo, empapando la tierra, pero él no lo notó. «Es... Venga», dijo el maestro Esteban simplemente. «Vea con sus propios ojos». Armando caminó hacia la entrada principal. Cada paso resonaba en su pecho como un tambor. Al llegar al vestíbulo, al pie de la escalera,
que una vez había sido una trampa mortal y ahora era un testimonio de restauración, lo vio. Rodrigo estaba parado en el umbral de la puerta abierta, pero no había entrado. Esperaba ser invitado. Llevaba ropa simple, pantalones de mezclilla desgastados, camisa blanca de algodón, botas de trabajo gastadas. Su rostro había cambiado. Las líneas de arrogancia habían sido reemplazadas por líneas de carácter ganado con esfuerzo. Había canas en sus sienes. Sus manos, que una vez habían sido suaves de oficinista, ahora mostraban callos y pequeñas cicatrices del trabajo manual. Pero lo más diferente eran sus ojos. Ya no había esa mirada calculadora que siempre estaba evaluando el valor de las cosas. Había algo más profundo allí: humildad, vergüenza, esperanza cautelosa. Padre e hijo se miraron a través del espacio del vestíbulo. 5 metros de distancia que sentían como 5 kilómetros. O 5 centímetros. Armando no sabía cuál. «Papá», dijo Rodrigo finalmente. Su voz se quebró en la sílaba. «Vine a solicitar el trabajo, si todavía está disponible». No corrió a abrazar a su padre. No cayó de rodillas pidiendo perdón. Eso habría sido teatro, habría sido la actuación del viejo Rodrigo, que sabía manipular emociones. Este Rodrigo solo esperaba, con las manos visibles a los lados, mostrando que no escondía nada. Armando bajó lentamente por la escalera. Cada escalón crujía suavemente, el sonido honesto de madera sólida, cumpliendo su propósito. Llegó al piso y se detuvo a 1 metro de su hijo. «¿Trajiste herramientas?», preguntó. Su voz era controlada, pero temblaba en los bordes. Rodrigo señaló una caja de herramientas simple en el suelo junto a él. Las básicas, martillo, cinceles, escuadra, nivel, compradas con mi primer salario del trabajo que conseguí al salir. No son de marca, son usadas, pero son mías, ganadas honestamente. ¿Y el cuaderno? Rodrigo sacó de su mochila el cuaderno azul, mucho más grueso ahora, con las páginas abultadas por 6 años de entradas. Llegó a 347 deudas, dijo. 347 momentos que recordé cuando fuiste un padre y yo fui demasiado ciego para verlo. Si me das permiso, me gustaría leerte una cada día mientras trabajo aquí. No como disculpa por el trabajo, sino como el verdadero trabajo, el trabajo de reconstruir lo que destruí. Armando tomó el cuaderno. Lo abrió en una página al azar. 12 de septiembre, año 5. Hoy recordé mi graduación universitaria. Papá vendió su auto para pagar mi último semestre. Durante 2 años tomó el autobús bajo el sol y la lluvia. Cuando le pregunté por qué lo vendió, dijo que había conseguido un buen precio. Mentira. Lo vendió por casi nada porque necesitaba el dinero, rápido, deuda, su comodidad por mi futuro. Armando cerró los ojos. Recordaba ese auto, un viejo Volkswagen que amaba, pero más amaba a su hijo, o más bien, amaba al hijo que esperaba que su hijo se convirtiera. El trabajo de aprendiz, dijo finalmente, paga poco. Barrerás a serrín, lijarás hasta que te sangren las manos. El maestro Esteban es exigente. No habrá favoritismos porque eres mi hijo. De hecho, será más duro contigo. Lo entiendo, dijo Rodrigo. Vivirás en el cuarto de servicio sobre el garaje, no en la casa principal. Te ganarás el derecho de entrar a esta casa como invitado, no como hijo pródigo que regresa esperando el becerro gordo. Lo entiendo. Y si alguna vez, veo un destello del hombre que aserraste esa escalera. Armando señaló los escalones detrás de él. No habrá segunda oportunidad, ¿está claro? Como el agua, respondió Rodrigo. Y papá, si ves ese destello, espero que me eches, porque significaría que todo esto fue una mentira, y prefiero vivir bajo un puente siendo honesto que aquí siendo un fraude. Hubo un largo silencio.
El maestro Esteban observaba desde la puerta del taller. Un grupo de turistas que tenía recorrido programado esperaba afuera, sin saber que estaban presenciando el verdadero monumento histórico. No la arquitectura, sino la arquitectura del perdón. Armando extendió la mano. No para un abrazo, para un apretón de manos, formal, contractual, como se sellaría cualquier acuerdo de trabajo. Rodrigo miró la mano extendida. Una lágrima corrió por su mejilla, pero no la limpió. Tomó la mano de su padre. El apretón fue firme, honesto. El comienzo de algo que tomaría años construir, que tal vez nunca estaría completamente terminado, pero que valdría cada gota de sudor y cada astilla clavada. «Bienvenido, aprendiz Rodrigo», dijo Armando. «Tu primer día empieza ahora. Maestro Esteban te mostrará dónde guardamos las escobas». Rodrigo asintió, recogió su caja de herramientas y siguió al maestro Esteban hacia el taller. No miró atrás, no hacia la hacienda que una vez codició, solo hacia adelante, hacia el trabajo honesto que lo esperaba. Armando se quedó solo en el vestíbulo. Miró hacia arriba, a la escalera que había sobrevivido traición, y ahora se erguía fuerte. Luego miró hacia el taller, donde escuchó el sonido de una escoba moviéndose sobre aserrín, y sonrió. Una sonrisa pequeña, cuidadosa, como un brote verde en tierra que una vez estuvo envenenada. No era el final feliz de los cuentos de hadas, pero era algo mejor. Era un comienzo real. Los turistas entraron para el recorrido. Armando los recibió con su calidez acostumbrada. «Bienvenidos a la Hacienda Villarreal. Antes de comenzar, quiero contarles sobre esta escalera y sobre cómo las cosas rotas pueden ser restauradas si estamos dispuestos a hacer el trabajo». Y mientras hablaba, mientras contaba la historia que había contado cientos de veces, sintió que algo había cambiado en ella. Ya no era solo una historia sobre traición y justicia. Ahora era una historia sobre algo más difícil y más hermoso: redención. Esa noche, después de que los turistas se fueron y el último rayo de sol doraba las paredes de adobe, Armando subió a su oficina. Desde la ventana podía ver el cuarto sobre el garaje. Había luz. Rodrigo estaba allí, probablemente leyendo, probablemente escribiendo en ese cuaderno que ahora era su Biblia personal. Armando abrió su propio cuaderno, el diario que había mantenido durante estos 6 años. En él había registrado cada carta de Rodrigo, cada señal de cambio, cada razón para mantener la esperanza viva. Escribió la entrada final. «Hoy mi hijo volvió a casa. No el hijo que se fue, sino alguien nuevo. Alguien que tal vez, con tiempo y trabajo, pueda convertirse en el hombre que siempre supe que podría ser. No sé si lo logrará. No sé si yo viviré para verlo completamente transformado. Pero sé esto. Hoy le di algo más valioso que dinero o propiedad. Le di oportunidad. Y eso es todo lo que un padre puede hacer. El resto depende de él». Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió esa noche mejor de lo que había dormido en años. En el taller, el maestro Esteban colgaba sus herramientas después de un largo día. Tocó la escalera de mano con cariño, sintiendo las vetas de la madera bajo sus dedos curtidos. «Buena madera», murmuró. «Con paciencia, cualquier cosa puede restaurarse, hasta un corazón roto, hasta una familia, hasta la confianza». Y en el cuarto sobre el garaje, Rodrigo escribía en su cuaderno: «Día 1 de mi nueva vida. Pasé 8 horas barriendo aserrín. Mis manos ya duelen. El maestro Esteban apenas me habló. Solo me corrigió cuando sostenía mal la escoba. Papá ni siquiera me miró cuando salió para cerrar las puertas. Y sin embargo, soy más feliz de lo que he sido en una década, porque estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. Mañana barreré de nuevo.
y al día siguiente, y el siguiente, hasta que gane el derecho de tocar una herramienta real, hasta que gane el derecho de mirar a mi padre a los ojos sin vergüenza, hasta que gane el derecho de llamarme su hijo de nuevo, si es que alguna vez lo gano, y si no, al menos lo habré intentado con todo lo que tengo. Y eso, finalmente, es algo. Queridos oyentes, así termina la historia de Armando y Rodrigo Villarreal. No con un abrazo perfecto, no con lágrimas de reconciliación inmediata, sino con trabajo, con tiempo, con la lenta y dolorosa construcción de algo nuevo sobre los cimientos de lo que fue destruido. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Hizo bien Armando en darle esta oportunidad? ¿O debió cerrar la puerta para siempre? Escriban sus opiniones en los comentarios. Me importa mucho saber qué lado eligen y por qué. Y si quieren saber cómo continúa la historia de Rodrigo en su camino de redención, si quiere saber si realmente cambió o si volvió a caer, háganmelo saber en los comentarios. Sus palabras guían las historias que comparto con ustedes. Gracias por acompañarme en este viaje a través de traición, justicia y esperanza. No olviden dar un pulgar arriba a esta historia si les llegó al corazón. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo para no perderse las próximas historias que ya están esperando ser contadas. Les deseo a todos ustedes lo mejor. Y recuerden, los cimientos de una vida, como los de una casa, deben ser sólidos. Pero incluso los cimientos agrietados pueden ser reparados si estamos dispuestos a hacer el trabajo. Hasta la próxima historia, mis queridos oyentes. Que sus casas estén llenas de amor honesto, sus escaleras sean seguras y sus corazones siempre abiertos a la posibilidad de que las personas pueden cambiar. Pero que sean cautelosos también, porque como aprendimos de don Armando, el amor no significa ser tonto, significa ser sabio con el corazón abierto. Adiós, y nos vemos en la próxima historia.